Antes de comenzar, es necesario realizar un encuadre respecto a lo que aquí entenderemos por cultura, y para eso uniremos las concepciones expresadas por Melich y Dos Santos, refiriéndonos a la cultura como un conjunto de signos y símbolos que cada individuo recibe al llegar al mundo y que le sirven como herramienta para instalarse en su vida cotidiana, utilizándolos para comprender, gestionar y crear su existencia. En cierto sentido, la definición de estos dos académicos puede ser recogida en la referencia que hace la Real Academia Española a la cultura como el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial que se dan en una época y grupo social específico. Varios aspectos se pueden destacar de estas definiciones. Primero, que la cultura engloba todo el medio en el que se encuentran las comunidades y es por eso caldo de cultivo para la explosión de todas sus particularidades. De esta manera, entendemos que las costumbres ancestrales, los mitos, las normas tácitas y los hábitos cotidianos, elementos fundamentales de la cultura, propician y protegen la historia de la comunidad misma y dan luces sobre el futuro, ordenan las relaciones entre sus miembros y determinan las maneras de proceder ante las particularidades del día a día. Asimismo, los conocimientos, las artes, la política y los espacios de reflexión e interacción que en ella tienen lugar se constituyen como potenciadores del progreso, la organización social y el crecimiento económico, científico, ético e industrial. De esta manera, es coherente hablar de la cultura como pieza clave para la consecución del desarrollo humano, más aún cuando se piensa que es la cultura la que cohesiona los seres humanos en grupos de trabajo y convivencia, y que además no puede pensarse en el desarrollo humano pleno sin la interacción con los otros, tal como expresaba ya Maslow en su pirámide de necesidades. En segundo lugar, podemos destacar que la definición que nos propicia la RAE, el que la cultura sea en una época y en un grupo social específico, lo que nos lleva a aseverar que la cultura presenta variaciones, no solo de una región continental a otra, sino también entre países. De esta manera es posible hablar de cultura latinoamericana, entendiéndose como una suerte de espacios imaginarios e identitarios comunes a la región latinoamericana, en la que convive una historia de colonización, desarrollo y guerra que se ha constituido como el prólogo para lo que hoy somos como región. Una zona con una riqueza cultural y ancestral enorme, pero también permeada por costumbres y conocimientos extranjeros, con conflictos internos asociados a su direccionamiento, pero también resiliente ante la guerra. De igual manera, es posible hablar de una cultura colombiana, un contexto en el que la lucha con el pasado está a la orden del día, en el que la agenda política viene dictaminada no solo por las secuelas de la guerra, sino también por la permeabilización de normas y formas de proceder y producir extranjeras, de cambios en la ética y la moral asociados a la apertura del país y a la globalización, una cultura en la que aún subsisten en los micros las costumbres, los lenguajes, los modos de producción, pero que apuesta en lo macro a cambios en las relaciones interpersonales y laborales, a la producción en masa, a la virtualización y a la priorización de la economía sobre las artes. Podríamos incluso hablar de una cultura colombiana como una cultura contradictoria, una cultura en la que emergen las dicotomías, las discusiones y las paradojas, pero también la reflexión, la integración y la multiculturalidad en sí misma. Observando el contexto colombiano, es visible la necesidad de algunos cambios en cuanto al cultivo cultural se refiere. En primer lugar, es fundamental que como país y como región no nos cerremos a la interacción con otras culturas y economías,
que sigamos abonando el terreno de la cooperación internacional, pero sin perder de vista nuestra historia y nuestra identidad, equilibrio que podemos alcanzar apostándole más al florecimiento intelectual de nuestra población, estimulando espacios de discusión y reflexión, de enseñanza de las artes y de protección de comunidades y costumbres ancestrales. Asimismo, para que la educación de una población se mantenga, es fundamental la inversión en la educación de calidad, propiciando más espacios de memorización y repetición, reemplazándolos por metodologías de aprendizaje significativo y productivo para la propia comunidad, estimulando el pensamiento creativo e inventivo. Es también fundamental para el florecimiento y la conservación de la multiculturalidad en nuestro país poner un alto a las políticas y estereotipos restrictivos, prohibicionistas y coactivos de las libertades individuales y comunitarias, y más aún si estos juicios provienen de elaboraciones religiosas o moralistas, y en lugar de eso estimular y acompañar el surgimiento de nuevas formas de ser y existir, de relacionarse, de construir y de crear.